¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Bueno, la primera pregunta que muchas nos hicimos el viernes por la noche cuando empezó todo es ¿a quién le puede parecer buena idea dirigir tu caravana de tanques hacia Moscú sin contar con apoyos dentro del ejército regular, estando prácticamente solo, acompañado de mercenarios, algunos reclutados en prisiones a cambio de indultos? ¿Qué diablos hace Prigozhin y por qué? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Si han seguido los capítulos de la base dedicados a la guerra en Ucrania, ya sabrán que desde hace muchos meses Prigozhin está metido hasta la coronilla en una guerra pública y notoria contra el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor. Como es tan mediático y tiene a sus espaldas todo un imperio de proyectos digitales, canales de Telegram e incluso las famosísimas granjas de trolls, su descontento con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, se volvió patrimonio de todos con el apoyo de ese particular ecosistema mediático que se había montado. En sus arrebatos contra Shoigu, y Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor, les acusó de la falta de suministros de sus tropas y de la muerte de decenas de mercenarios como consecuencia del hambre de proyectiles. A principios de enero atribuyó únicamente a los mercenarios de Wagner la captura de la localidad de Soledar y luego meses más tarde la toma de Bakhmut, esa localidad convertida en picadora de carne durante meses, que finalmente cayó en manos de Rusia luego de que la convirtieran en tierra quemada. Meses y meses de ataques verbales parecían quedarse sin respuesta hasta que a mediados de junio el ministro de Defensa ruso dio una orden que obliga a todos los voluntarios a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa antes del 1 de julio. De esa manera se le intentó devolver el monopolio de la violencia al Estado, integrándolos como una fuerza más en la jerarquía bajo el control de Sergei Shoigu precisamente. ¿Y cuál fue la reacción de Prigozhin? Obviamente rechazó firmar nada. La compañía militar privada no firmará nada con el Ministerio de Defensa, dijo. Algo que, por ejemplo, sí hizo el batallón del líder checheno Ramzan Kadyrov. Con su estructura paraestatal, Prigozhin no parecía dispuesto a cumplir órdenes de nadie más que no fuera Vladimir Putin o él mismo. Claro, te sientes al mismo nivel que el Ministerio de Defensa de Rusia, llevas meses pidiendo las cabezas del ministro y del jefe del Estado Mayor y de repente te ordenan que firmes tu subordinación a esas mismas instituciones. Eso es, y más allá del tema jerárquico, que no lo quería aceptar, evidentemente Prigozhin por su naturaleza es un hombre de negocios, además de bandido, claro. Y empezó a amasar su fortuna en los años 90, años de criminales privatizaciones cuyas consecuencias estamos viendo hoy, aunque en Rusia se llevan viendo de uno u otro modo desde entonces. Así que una de las versiones que se maneja ahora en Rusia es que se podía haber enterado de que a corto plazo le iban a obligar a firmar ese contrato y subordinarse, y a largo a quitarle incluso todo el negocio, reformando Wagner, jerarquizándolo dentro del ejército. Y hay que tener en cuenta que el principal negocio de Wagner no es Ucrania, es África, de la que saca centenares de millones de dólares. Bueno, entonces el hombre de negocios salido de la Rusia de los 90 y bandido a la vez, como muchos otros surgidos de esa época, por más o menos prestigio que tengan, va hacia Moscú, básicamente con sus tanques, a arreglar las cosas, a ver qué saca de ahí, ¿no? Un poco, sí, esa es una de las lecturas, ¿no? Y es probable también que esperase recibir ciertos apoyos por el camino o que incluso alguien se los habría prometido y luego reculó. Pero francamente dudo que su objetivo consistiese en cambiar de régimen, en sacar a Putin del Kremlin, sí lograr que se mantenga el status quo suyo y de su empresa privada. De hecho, lo peculiar de todo esto es que en ningún momento le critica nada abierta y directamente a Putin. Toda su ira se concentra en dos personajes, Shoigu y Gerasimov. En los arrebatos anteriores, en el vídeo que grabó horas antes, así como en su reunión con el viceministro de Defensa y con el vicejefe del Estado Mayor en Rostov, repite lo mismo, que los responsables del genocidio de los soldados rusos en Ucrania son Shoigu y Gerasimov y que no parará hasta que se los entreguen. A Putin no le salpica ni de rebote. Bueno, pero entonces la reacción de Putin, de Shoigu y de Gerasimov, ¿cómo ha sido, Ina? Pues como nos explicó Sara, Putin, tras una larga pausa que recuerda un poco a la de Juan Carlos aquí durante el golpe de Estado del 81, salió con un discurso hablando sobre la puñalada por la espalda y en un afán creativo, sin duda intrépido, comparándolo con el año 1917, sacando su patita anticomunista de toda la vida. Uy, los rojipardos se habrán puesto muy tristes al comprobar una vez más que Putin es un anticomunista.
comunista furibundo. Bueno, ya le están encontrando explicaciones a su manera. Bueno, no nombró a Prigozhin directamente en ningún momento, pero denominó todo como traición. Se le veía muy furioso en esta intervención porque Prigozhin ha formado parte de su círculo más cercano durante muchos años, hasta el punto de ganarse el sobrenombre de chef, cocinero de Putin, y se ve que más allá de que se trata de un intento de golpe militar a todas luces, hay algo personal ahí. Y al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor, Sergei Shoigu y Valery Gerasimov, no se les vio ni se les oyó ni por asomo durante estos días. Han estado absolutamente ausentes, desaparecidos, ni una declaración sacaron. Y tampoco se le puso resistencia en su marcha hacia Moscú, ¿no? Tan fácil es en Rusia eso de ir tomando ciudades. Bueno, está básicamente bastante claro a estas alturas que es lo que se ordenó: no detener a Prigozhin ni a su caravana, no disparar, intentar hablar, no matarse, para no arrastrar eso a un escenario de guerra civil. Así que esas informaciones que aparecían de que había tomado Rostov, había tomado Voronezh, que le queda poco para tomar Moscú, bueno, hablan más del desconocimiento de lo que es Rusia por parte de esa gran prensa que luego da lecciones a los demás y de su empeño en presentar sus deseos como realidad. Durante algunas horas vimos movimientos curiosos. Grandes demócratas como Mikhail Jodorkovsky, líder de la oposición rusa en el exilio, oligarca, mostraron su apoyo al cocinero de Putin. Cuando en tu postura antibélica eres capaz de apoyar a uno de los halcones más infames después de demonizarlo durante meses, solo porque ahora te resulta útil, bueno, a lo mejor no eres tan antibélico como nos quieres hacer creer. En todo caso, la imagen que dio Rusia entre el viernes y el sábado al exterior es bastante lamentable, ¿no? Más de, no sé, de república bananera que de potencia nuclear. Sí, cuando los mercenarios que has ido sacando de cárceles vuelven durante unas horas sus armas en tu contra, es como para preocuparse un poquito. Y todo es consecuencia, primero, de haber declarado una guerra, no se sabe muy bien por qué, y segundo, de haber privatizado esa guerra, de haberle entregado el monopolio de la violencia a manos privadas. A tu juicio, Ina, ¿por qué Rusia acude al sector privado en este contexto? Bueno, porque en los años 90, tras la salvaje liberalización del país, terapias de choque y saqueo de las empresas públicas por oligarcas, quedó semidesmantelado hasta el ejército profesional. Por eso, cuando la guerra relámpago en Ucrania se frustra y no se hace con el control de Kiev en 3 días, como aparentemente se planeó inicialmente, aparece un enorme dilema: o movilizar a más y más gente o recurrir a Wagner. ¿Cuál ha sido el papel del presidente de Bielorrusia en todo esto? Que se ha hablado mucho de él en la prensa y de su mediación. Sí, bueno, algunas fuentes apuntan a que Prigozhin solo quería hablar con jefes de Estado y como Putin no estaba por la labor, se recurrió al presidente de Bielorrusia, entre otros. Lukashenko tiene experiencia en mediación de conflictos, sin ir más lejos fue el anfitrión de los famosos acuerdos de Minsk, firmados en 2015, pero no estaba él solo en esa negociación. Hubo un grupo bastante amplio de funcionarios, entre los que apuntan al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, al embajador de Rusia en Bielorrusia, al jefe de la administración de Putin y demás. Las conversaciones terminaron básicamente perdonándole la vida a Prigozhin y a sus muchachos, un país que, como ya dije, tiene encarcelada a gente por posts en contra de la guerra en Facebook o por decir en una reunión que no es el momento para concursos de dibujos infantiles porque están muriendo niños, pues deja que se vaya de rositas un golpista que en lo que llamó Marcha de la Justicia dejó por el medio víctimas mortales y puso en vilo a millones de personas. Da la impresión de que ahora mismo en Rusia sale más barato a nivel legal marchar con 25.000 hombres armados hacia la capital amenazando a las instituciones que poner un no a la guerra en Twitter. ¿Qué cabe esperar que suceda ahora, Ina? Pues la verdad es que no lo sabemos, son todo conjeturas. La imagen de Rusia y de Putin ha quedado seriamente golpeada, con lo cual habría que esperar algún tipo de cambios. Es muy probable que no sean inmediatos esos cambios para que de cara al público no se los vincule con estos hechos y no se interprete como un signo de debilidad. ¿Cabría imaginar que haya una sustitución al frente del Ministerio de Defensa como el propio Prigozhin estaba pidiendo? Es probable. Wagner también quedará finalmente supeditado al Ministerio de Defensa, con lo cual el problema inmediato que querían solucionar queda resuelto. Prigozhin, veremos qué será de él. Esta breve rebelión demostró que en todo este tiempo en el flanco ultranacionalista surgieron elementos muy peligrosos sobre los que el Estado parece no tener el control total y con los que tendrá que lidiar. Y es algo muy peligroso no solo para Rusia, sino también para Ucrania, puesto que esos elementos consideran
consideran que Putin está siendo muy blando en su operación especial militar, y también para Europa, porque tener relativamente cerca una potencia nuclear dirigida por un personaje como Prigozhin, pues igual hay que pensárselo 2 veces antes de ponerse a celebrarlo como algunos hicieron durante unas horas. Y en eso tal vez Putin sí haya salido algo reforzado. Desde Occidente han podido ver lo que puede pasar una vez que caiga su régimen, que un halcón enloquecido se haga con el poder en el país con miles de ojivas nucleares. ¿Queréis esto o queréis seguir teniendo a alguien como Putin, que ya hemos visto de lo que es capaz, pero bueno, se puede más o menos negociar? La respuesta parece muy complicada, al menos para nosotros. Bueno, veremos qué es lo que opinan los grandísimos periodistas que nos informan de todo esto diariamente con un rigor verdaderamente admirable. Este fin de semana hemos vuelto a tener un buen ejemplo de todo ello. Gracias, compañera.